esto de tener este niño interior herido? ¿Qué es? Para la gente que lo hemos escuchado mucho, pero hay gente que no ha escuchado. ¿Cómo que el niño interior? ¿De qué me hablan? Yo ya crecí, ya soy un Claro, adulto. claro. ¿Qué Eso pasa? es algo ¿Qué es el que niño me interior? encanta platicarlo porque ciertamente, como tú dices, bueno, lo hemos escuchado mucho y se bromea un poco con eso de, ay, me puse loca y me puse a bailar encima de las mesas porque mi niña interior salió corriendo allí, etcétera. Pero no es solamente eso, es mucho más que eso. ¿Por qué es Sí. importante conectar con nuestro niño interior y sobre todo sanar esas heridas emocionales de esos primeros años? Es lo que me gustaría platicar. La portada de mi libro es muy ilustrativa y yo siempre lo uso mucho para explicar. Bueno, esta es la portada del libro, pero aquí me gusta mucho que veamos esta imagen. Esta imagen del adulto que está como empezando a tener un diálogo con esta criaturita, con este pequeñito interno. Esta es, fíjense bien, esta es la relación más importante de tu vida. La relación con tu niño interior. Así es. No el galán, no la chica preciosa de la que estás locamente enamorado. Esta. Ni siquiera tus hijos, tus hermanos, tu papá. Esta es la relación fundamental de la existencia. Por lo tanto, si no tenemos una adecuada relación o tenemos una relación inexistente con esta personita que es fundamental en tu vida, estamos desconectados de nosotros mismos. ¿Qué cosa es el niño interior? El niño interior, podríamos decir, es el núcleo de tu ser emocional. Nosotros tenemos como diferentes cuerpos. El cuerpo evidente, pues es este, como yo digo, de carne, hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Esta versión que sabemos que es nuestra corporeidad, nuestro cuerpo físico, y pensamos que eso somos nosotros y que bueno, por ahí hay a lo mejor algo que es alma o espíritu o algo así ya. En realidad tenemos muchas capas de cuerpos más sutiles. Okay. El cuerpo físico es uno, pero tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo etérico muy sutil. La esencia del cuerpo emocional es nuestro niño interior. En tiempos recientes, en los últimos 20, 30 años, se ha descubierto, el doctor John McLean hizo un descubrimiento muy interesante respecto al cerebro. Nosotros pensamos en el cerebro pues como circunvoluciones de tejido, y eso es lo que forma nuestra masa encefálica y es nuestro cerebro. Ese es un solo de los tres cerebros. Esta parte de neocórtex, que es la parte externa, digamos, más superficial del cerebro, es el cerebro racional. Con ese pensamos, nos aprendimos las tablas de multiplicar, tomamos decisiones, hacemos deducciones, pensamos, ¿no? Pero hay otro cerebro que es nuestro cerebro instintivo, ¿ok? Que se conoce también con el nombre de cerebro reptiliano. ¿Por qué reptiliano? Pues porque desde ese cerebro no somos muy diferentes a las lagartijas. Reaccionamos como instinto de sobrevivencia. Si vienes cruzando una calle y da vuelta un carro rapidísimo y viene volando hacia ti, tú no vas a decir, caray, este coche viene muy rápido, calculo que más o menos viene como a 130 kilómetros por hora. Eso sería neocórtex. No pasa por allí. No. Simplemente pegamos el brinco, saltamos hacia atrás o corremos o lo que sea. Eso es el cerebro instintivo, ¿ok? Es muévete porque te aplastan. Y en medio entre el neocórtex y el reptiliano está el llamado cerebro límbico o cerebro emocional. Ese cerebro límbico o emocional está, digamos, entre los dos hemisferios del cerebro con un aglomerado de neuronas que forman dos pequeños corpúsculos que se llaman el hipocampo, ¿ok? Y la amígdala. Ese es como el asiento del cerebro emocional. Y allí, en ese cerebro emocional, se empiezan a guardar las primeras emociones desde que estamos en el vientre de la madre, desde que nacemos y somos un bebé,
hasta los 7, 8, 9 añitos de vida, allí se está cargando la memoria del disco duro emocional. Hijo, y esta memoria, como dices tú, del disco duro emocional, es la que después de adultos nos hace que reaccionemos a ciertos estímulos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Voy a contar algo que vi el otro día que dije, me entré como en un poquito de, wow, qué impresionante. Aquí hay un adulto que tiene un niño adentro que salió y que lo personificó. Estaba en el aeropuerto y una chica estaba teniendo un problema con su novio, se empiezan a pelear y yo literalmente, Margarita, vi que ella se sentó en el piso, cruzó los brazos y dijo, no me subo a ese avión hasta que no me pidas perdón, ¿no? Y se puso a llorar en el piso y yo, entonces me acuerdo que mi novio y yo la vimos y los dos dijimos, es una niña. Ahí está su niña, ahí está su niña. Claro. Y cuánto en nuestra vida nos pasa también, a mí obviamente me ha pasado muchas veces que de pronto tu pareja o tu mamá o tu papá o tus amigos o alguien en la escuela te dice algo y sales como, te sale a la defensiva y a veces esa parte de esa niña herida herida, incluso luego te peleas con alguien y dices unas cosas que dije, que ya que estás en tu conciencia de adulto, dices, ¿por qué dije? Pero qué cosa dije, pero cómo reaccioné, pero qué vergüenza, pero cómo, ¿no? Cuando ya estás en tu ser adulto. Vamos a contar en un momentito más una metáfora que va a ilustrar perfectamente esto que estás diciendo. ¿Ok? Sí. Entonces, retomando un poquito, en estos primeros 7, 8, 9 añitos de vida se está cargando este disco duro de memoria emocional. Es como imagínate, tú compras una computadora, un ordenador nuevecito, lo abres, llegas a tu casa, ¡tarán!, lo prendes, ni una huella digital, todo maravilloso, pulidito, precioso. ¿Y qué tienes que hacer para que realmente sea funcional para ti esa computadora? Tienes que cargarle programas, ¿cierto? Programas, claro. Porque si no, pues no puedes escribir una carta, no puedes hacer una presentación, no puedes hacer una tabla de tus cuentas, etcétera. Necesitas cargarle programas. Lo mismo pasa en nuestro mundo emocional. Este pequeñito que ha nacido necesita cargar su memoria emocional con 5 programas básicos. Los 5 programas emocionales básicos que vamos a cargar se llama, podríamos decirlo así por sus siglas, MATEA. ¿Qué cosa es MATEA? Son las iniciales de los 5 programas básicos, que son miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. MATEA. Ese es tu office emocional, para que me entiendan. Sí. ¿Ok? Sí. Estos son los programas básicos que cuando eras pequeñito, cuando ibas ya a segundo, tercero de primaria, ya se te habían cargado estos programas. Aprendiste a reaccionar a ellos de acuerdo a cómo veías que papá y mamá reaccionaban ante las situaciones de la vida y dijiste, sí se reacciona ante el miedo. Ok, mi papá está muy enojado. Eso es lo que hace cuando está enojado. Eso es lo que hace cuando mamá está triste. Por ejemplo, un niño, imagínate, todos los niños son alegres, si están sanos y por naturaleza. Sí. Pero imagínate un niño que particularmente es muy alegre. Es como un pajarito que brinca, chifla, salta, y le toca vivir en una casa con una serie de personajes en esa casa que son muy austeros, muy severos. No sabemos si la mamá está muy triste o si el abuelo es muy amargado y malgeniudo, pero cuando el niño está brincando y saltando, a ese niño le dicen, ¡cállate! ¿Qué te pasa? Sí. ¿Comiste payaso? ¿Qué tienes? Deja de hacer tonterías. ¿Te ríes por cada babosada? No hagas ruido, cállate, ya te dije, ponte en silencio. Entonces, ¿qué va a aprender el niño? La alegría es algo que hay que guardarse. Que no hay que sacarlo, no es bueno. Papá, abuelo, mamá,
te retiran afecto si tú te muestras alegre. Esa es la conclusión que saca el niño. Y entonces este señor, tú lo puedes ver en su oficina porque ya creció este chiquito y tiene 35 años y en la oficina siempre es muy serio. Buenos días, sí, muy propio, muy correcto, no se ríe con una media sonrisita y es lo más que se permite. ¿Y qué pasa en la fiesta de fin de año? Se toma 2, 3, 4 cubas de más y es el alma de la fiesta. Cierto. Porque es su esencia. Y entonces saca a bailar a todas y cuenta chistes y brinca y baila y salta y al día siguiente está avergonzadísimo y dice, Dios mío, qué horrible, qué oso más espantoso hice, qué vergüenza, qué cosa, y se va a sentir culpable. ¿Por qué? Porque quedó en su memoria emocional cómo se debe manejar la alegría. Te doy otro ejemplo. Imagínate un niño, una niña que vive con mamá y mamá es siempre está muy triste, pero, y es muy seca, no les da afecto, les lava, les plancha, les cocina, pero no, quítate, a mí no me gustan los abrazos, no, hazte para allá, ya, aquí te planché, aquí te puse, aquí te doy para el camión, ya, eso es como te demuestro amor. Pero la única manera en que mamá de repente se pone afectiva y amorosa es cuando está verdaderamente súper triste. Y cuando está llorando súper triste, ahí es cuando se permite abrazar al niño y decir, tú y yo estamos solos en el mundo, ¿y qué va a pasar si yo me muero? ¿Y tú cómo vas a estar? Pero allí el niño siente el calorcito de mamá, el abrazo de mamá, latir su corazón cerca de él, y entonces el niño, en ese momento, va a aprender a enlazar la tristeza con el amor. Uy. ¿Qué tipo de relaciones crees que va a tener cuando crezca? Pues relaciones en donde se va a encontrar esa persona en relaciones con mucha tristeza. Exacto. O sea, que la hagan sufrir. Que la hagan sufrir, porque entonces ella relacionó, o ese niño relacionó la tristeza con el amor. Entonces el amor duele. El amor duele. Es sufrimiento. Sí. Exactamente, y va a buscar parejas una y otra vez, con otro peinado, con otro código postal, con otra historia, pero siempre la van a hacer sufrir. Híjole, esto que acabas de decir, por cierto, personalmente me llega un poco porque mi mamá es una gran mamá y nos llevamos muy bien ahora de adultos, y yo con mi trabajo en terapia trabajé mucho la niña interior, la pequeña Martita. Y bueno, pero pues ella tenía 20 años cuando me tuvo, ¿no? Entonces es muy difícil a esa edad, apenas ella se estaba conociendo, y ya estás educando hijos. Imagínate. Y ya tienes esas computadorcitas, ¿no? A la que le empiezas a meter programas. Entonces, yo de repente al crecer, mi mamá no era muy cariñosa. No era muy afectiva y era muy exigente con las calificaciones. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que solamente si yo sacaba puros 10 o limpiaba la cocina o me esforzaba de más, digámoslo así, entonces ella me daba un cariñito, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la manera de dar cariños de mi mamá es a través de como lo explicabas en tu ejemplo. Te hago de comer, vamos a este lugar, como con acciones en vez de apapachos, ¿no? De cercanía. Pero como yo era una niña y no lo comprendía, en mi cabeza, mi cerebro no está desarrollado, ¿no, Margarita? Claro, o sea, claro. Yo no me puedo poner los zapatos de mi mamá cuando tiene 7, 8 años. Claro que no. Entonces, yo descubrí que de adulta yo había ligado el esforzarme muchísimo y el dar, con tal de recibir un poquito de amor. Claro. Y entonces buscaba parejas en mi situación con ellas, y también en mi responsabilidad, ¿no? Pero yo daba. Dieras continuamente. Y recibía poquito, ¿no? Así es. Y déjame decirte algo, esto que dices es súper importante, porque eso es lo que va uno a buscar como pareja cuando está uno en esta cuestión del enamoramiento y demás, y vas a buscar personas que de alguna manera, no es 100%, porque el ser humano es muy complejo, pero en general vas a buscar personas no porque sea la que más feliz te va a hacer,
sino lo que más te recuerde a lo que es conocido para ti. A lo familiar. ¿Y cómo se llama eso? La química. Ay, por favor, hablemos de eso. A ver, por favor, hablemos de eso. Imagínate, esta persona va a decir, este me hace sufrir. Y yo no sé por qué, el nuevo también me hace sufrir. Y yo doy, y él me da migajitas. Y ahí estoy yo, por favor, dame, ¿qué más te doy? ¿Qué más te lleno de expectativa? Pero dame. Y otro lo mismo. Sí. Y tu amiga te dice, oye, pero ¿por qué siempre caes en ese tipo de personas? Acuérdate de fulanito que era un bombón, te traía mariachis, te traía el perfume, era un caballero gentilísimo, te adoraba, bebía tu aliento. Sí, yo sé, era encantador y me daba muchísimo y me amaba muchísimo, pero ¿qué crees? Con él no había química. ¡Oh! Sí. ¿A qué se debe eso? Hijo del maíz que me hace sufrir y que me pone cada vez la vara más alta y no importa cuánto le dé, pero me dice, ahora me tienes que ayudar en esto y ahora espero esto de ti. Y ahí estás tú desnucándote. ¿Por qué? Porque es lo conocido, es lo que pasaba con mamá para recibir tu afecto. De ahí la enorme importancia de trabajar en sanar a tu niña interior, porque mientras no la sanes, estás condenada a reciclar y a volver a ser y a buscar esa pareja que te lleva a lo que era conocido para ti para recibir afecto. Fíjate qué interesante, porque mi mamá dice que sobreestimamos la química. Mi mamá, digo, ahora ya de grande, ¿no? Mi mamá ha trabajado mucho en ella y todo, dice, sobreestimamos, o sea, esta generación, no sentí química, dice mi mamá. Pero espérame, es una excelente persona, ¿a qué se debe esto? Esto es lo que estás diciendo, Esto es lo que estoy diciendo, se debe a que te resulta familiar. Es como yo pongo esta comparación con los zapatos. Tú te puedes comprar unos zapatos maravillosos, divinos, preciosos, nuevecitos, pero no son tan cómodos como tus chanclas, pantuflas viejas en tu casa, ¿no? Sí. Cuando llegas dices, ¡ay, qué rico este! Aunque no sean los más bonitos, son los que ya conoces más y los que ya se hicieron a tu exacta forma de pie. Eso es la química. Vas a buscar lo que se te haga común, aunque te haga sufrir, porque conectaste sufrimiento con amor, o llenar expectativas con amor, o crítica con amor, o abandono con amor. Entonces fíjate, vas a buscar eso mismo. Qué fuerte, porque en una ocasión me pasó que conocí a alguien que de verdad me generó una química que hasta temblaba, ¿eh? O sea, yo sentía que hablaba con él y temblaba. Y mi mamá me dijo, cuando le dije, conocí a esta persona, mi mamá me dijo, sal corriendo. No establezcas una relación con esa persona. Y le hice caso, ¿eh? De fortuna que le hice caso. Pero hay gente que sí se va mucho más por la química, porque es lo que es familiar. Y luego tengo amigas que dicen, híjole, no sé por qué, pero siempre me terminan poniendo el cuerno, ¿no? Claro. Y te das cuenta que crecieron con un papá que engañó a la mamá. Que engañó a la mamá, así es. Y entonces es lo familiar, es lo que es conocido. Entonces vamos a hablar cuáles serían las principales heridas que tiene un niño, ¿ok? Sí. El niño... Hay mucha gente, una vez con mi queridísimo César Lozano, que de hecho él escribió el prólogo del libro, una vez en un programa con él me dijo, Margarita, ¿qué porcentaje de gente tiene un niño herido? Sí, ¿cuál es? Y le dije, mira César, para no exagerar, vamos a decir que el 99.9. Es muchísimo. O sea, somos niños andando con cuerpos de adultos. Somos niños heridos en el cuerpo de adultos, exactamente.